Un gozo saludarles en este día y celebramos esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda, nos da de poder reunirnos en torno a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos cada día convencidos de que esta obra que Él ha iniciado en nuestros corazones, Él cada día la completará. Y para eso es sumamente importante que pueda encontrar vasos, vasijas, instrumentos dóciles en sus manos que puedan verdaderamente amar, honrar, valorar y respetar esta palabra gloriosa que el Señor ministra en cada uno de nuestros corazones. Siempre agradecemos al Señor la gran oportunidad por el anuncio y la predicación de este glorioso evangelio que contiene la sustancia eterna. Y es sumamente importante en el anuncio de las palabras de Dios poder estar muy atentos a esa sustancia de Cristo que se ministra en cada uno de nuestros corazones y, como dice el apóstol Santiago, poder recibirla con mansedumbre, poder recibirla con dulzura, la palabra implantada, porque ella, la palabra implantada, tiene el poder para salvar nuestras almas. Y esa expresión salvar nuestras almas creo que tiene una complejidad, pero a la misma vez también una sencillez extraordinaria, mucho más allá de lo que podemos pensar, ¿ok? Y realmente algo muy sencillo de empezar a entender cuando dicha comprensión viene de parte del Espíritu de Cristo para nosotros. Hoy vamos a continuar compartiendo en esta misma línea o directriz de enseñanza que hemos estado desarrollando, ¿ok? En torno a toda esta realidad de Cristo. La semana anterior estuvimos compartiendo acerca de ser gobernados, ¿ok? Esa importancia que tiene, esa relevancia que tiene, ¿ok? El que podamos ser gobernados por su Espíritu. ¿Okay? Hoy vamos a compartir rendidos para ser guiados. Y esto es fundamental porque ahí la vida del cristiano realmente implica el recorrido de un camino. ¿Ok? Sí, es así. Implica el recorrido de un camino. Es un viaje. ¿Ok? Y está muy bien dicho cuando hablamos del viaje de fe, porque verdaderamente es eso, es un viaje de fe. Aquellos cuadros que miramos en la Escritura, como el viaje de Abraham, un viaje de fe, son cuadros, son tipos, son sombras, son figuras, son descripciones que encontramos. Lo mismo todo ese éxodo que hace el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida y conquistar allí lo que de parte de Dios estaba establecido. Todos esos son simplemente esos, cuadros, tipos, sombras, figuras, descripciones naturales de una realidad espiritual que todos y cada uno de nosotros debemos de experimentar en Cristo Jesús. Por eso van mucho más allá de simplemente historias contadas, historias que le sucedió a una persona o que le sucedió a una familia o que le sucedió a un pueblo, a una nación. No, va mucho más allá de simplemente historias. Son un reflejo que Dios nos quiso dar en un ámbito, en un terreno natural, pero que estaba haciendo una descripción o estaba haciendo un anuncio de una realidad espiritual que estaba para nosotros. Así que sí, es un viaje que tenemos que recorrer. Y por eso me encanta cuando el Señor en Juan 14:6, él se presenta como el camino.
Y Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y allí todas estas referencias que hemos tenido a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, empiezan a cobrar sustancialidad, ¿ok? Porque a lo largo de todos esos escritos encontramos descripciones acerca de ese camino. Entonces vemos que se nos habla de un camino de santidad, vemos que se nos habla de un camino de perfección, vemos que se nos habla de un camino de vida, vemos que se nos habla de un camino de justicia, de un camino de juicio, ¿ok? De un camino angosto. Y luego encontramos aquel que es ese camino como tal. Es ese camino nuevo y es ese camino vivo. O sea, el camino realmente no es algo, el camino es una persona, la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino es una vida también, ¿ok? Y ese camino es la verdad. Y no solamente una vida, o sea, me gustaría corregir la expresión, es la vida divina, la vida Zoe, la vida increada. Ahora, ese camino hay que recorrerlo. Por eso es que cuando nosotros leemos en los escritos apostólicos, encontramos como en el libro de Hebreos se nos presenta, o en la carta a los Hebreos se nos presenta este camino como un camino nuevo y como un camino vivo, ¿okay? Y se nos dice literalmente que se nos abrió por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Su cuerpo partido y su sangre derramada. Entonces dice, se abrió. Ese se abrió es, se inauguró un camino nuevo y un camino vivo. ¿Okay? Ahora, ¿para qué se inaugura un camino? Un camino nuevo y un camino vivo. Bueno, eso se inaugura para caminarlo. No tiene ningún sentido que se inaugure un camino y, bueno, ahí está el camino. Qué bueno, qué lindo se ve. Pero ¿conoces ese camino? No. Solamente por fotos o por figuras. Pero ¿lo has caminado? No. Realmente no sé cómo es. Realmente no lo conozco. Sé que está allí, sé que ese es el camino, pero no lo conozco. Bueno, esa no es la intención del Señor. Hay un camino nuevo y hay un camino vivo. Ese camino nuevo y vivo es Cristo. ¿Okay? Y ese camino nuevo y vivo ha sido inaugurado por Dios. No ha sido inaugurado por los hombres, no. Ha sido inaugurado por Dios. Y los hombres tienen la oportunidad de estar colocados delante de ese camino. ¿Okay? Ese es un camino extraordinario. ¿Okay? Por eso se le llama, como te lo nombré ahorita, y la Escritura lo nombra, un camino de vida, un camino de justicia, un camino de juicio, un camino de verdad, un camino de perfección, un camino de santidad, un camino angosto. Porque ese camino tiene que ser recorrido. O sea, el camino está allí para nosotros que recorrerlo y nosotros caminarlo. Además se nos dice que ese camino es el camino de los justos, ¿ok? Y que es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día se hace perfecto. En términos muy prácticos y muy reales, este camino solamente puede ser conocido en la medida que nosotros andamos por él, ¿ok? Y quiero también compartir que no hay manera que tú y yo podamos andar por este camino según nuestra propia sabiduría, entendimiento, inteligencia, comprensión, razonamiento. No sirve. O sea, todo eso de parte nuestra no sirve para caminar por este camino. No se camina con la capacidad humana. O sea, cuánta destreza humana tenemos, cuánta estrategia humana tenemos, cuánta capacidad en nosotros mismos tenemos. Porque si tenemos eso, entonces sí podemos recorrer ese camino. No. En lo absoluto. No hay manera de por nosotros mismos recorrer el camino. Por tanto, cuando uno va a recorrer un camino, el cual es total y completamente desconocido para nosotros, ¿qué necesitamos?
Sencillo. Necesitamos un guía. Necesitamos un precursor. Un precursor es alguien que va delante de nosotros marcándonos el paso. ¿Okay? Entonces, este camino, cuando digo que es total y completamente desconocido para nosotros, me refiero a que es un camino de una naturaleza celestial. ¿Okay? Es un camino que pertenece a lo de arriba, no pertenece a lo de abajo. Pertenece a lo divino, no pertenece a lo terreno. Pertenece a la luz, no pertenece a las tinieblas. Pertenece al reino de Dios, no pertenece a la potestad de Satanás. O sea, es un camino que es incomprensible a la mente natural. ¿Ok? Porque en sustancia y en esencia es total y completamente opuesto al hombre natural. Entonces, el hombre natural no es capaz de recorrer este camino. ¿Ok? El hombre en general no es capaz de recorrerlo. Para el hombre poder recorrerlo, tiene que depender de un precursor. ¿Ok? Tiene que depender de un guía. Por eso estamos compartiendo de rendidos para ser guiados. Pues Dios ha puesto un precursor. Dios ha puesto un guía para recorrer este camino. Lo glorioso es que el precursor y guía para recorrer este camino es la misma persona que es el camino, Cristo mismo. Así es que Cristo, por medio de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, es nuestro guía, es nuestro maestro, es el testigo fiel y verdadero, es el precursor que nos ha sido dado por el Padre para poder caminar, y en la medida que caminamos, entonces conocemos este camino. Hago hincapié también aquí, esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque se conoce el camino en la experiencia de caminarlo. O sea, es en la experiencia, es en la vivencia, es en el paso a paso de seguir al precursor o a nuestro guía interior, donde realmente vamos conociendo el camino. Lo otro, o sea, todo lo que sea aparte de esto, entonces simplemente serán descripciones que tenemos del camino. Serán hasta conceptos u opiniones que tendremos del camino o comentarios que otros que habrán recorrido el camino nos dirán acerca de él. Nos contarán acerca de él. Bueno, amados, todo eso puede sonar bien, pero serán simplemente comentarios, descripciones que oímos, que aprendimos, de lo que aquellos que verdaderamente han recorrido el camino nos han contado. Pero quiero decirte que no es lo que el Señor desea para todos y cada uno de nosotros. Va más allá. ¿Okay? Y cuando digo va más allá me refiero a que es el deseo del Señor a que tú y yo recorramos dicho camino. Que no solamente nos quedemos con las experiencias que otros han tenido del camino, sino que nosotros seamos participantes, ¿ok? En el recorrido nuevo y vivo de dicho camino, siguiendo al precursor o al guía interior que se nos ha sido dado o se nos ha otorgado. En Isaías 42, verso 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, porque es un camino completamente nuevo. Delante de ellos cambiaré, interesantísimo, las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, es tan maravilloso esto que en el recorrido de dicho camino vamos siendo transformados. ¿Cómo te parece? Vamos siendo cambiados, porque dice: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Ahora, como te digo, este camino no es un camino natural, es un camino espiritual. Es un camino de arriba, no es un camino de abajo. Entonces, en este camino vamos siendo transformados.
por Dios. En este camino, cada vez que avanzamos en él, nos vamos volviendo más y más y más al Señor. Es como un ir dejando atrás, ¿ok?, unas realidades que anteriormente nos gobernaban, y empezamos a ir en pos y a conocer y a intimar y a familiarizarnos con otras realidades que eran total y completamente desconocidas para nosotros. Eso se entiende de una manera muy, muy comprensible por el Espíritu del Señor, cuando el Señor le dijo a Pablo, ve y abre los ojos de esos gentiles a quienes ahora te envío, y haz que se vuelvan, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que experimentamos en el camino. En el camino experimentamos limpieza, purificación, un cambio verdadero y profundo en nuestro interior. En el camino vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. En ese camino Cristo se va formando en nuestros corazones. En ese camino vamos viendo y vamos oyendo al Señor. En ese camino el velo empieza a ser quitado, ¿de dónde? De nuestro corazón. Y en la medida que el velo es quitado, el Señor es visto, pero es visto con el ojo que todo lo puede ver, el ojo interno, el ojo que abre Dios, el ojo del entendimiento por el Espíritu. Y empezamos a ver allí el rostro, la cara, la faz de Jesucristo, que es donde está la gloria verdadera del Padre y donde puede ser conocida. Entonces Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados, vamos siendo verdaderamente cambiados de gloria en gloria o de gloria a gloria, como a la misma imagen. ¿A cuál misma imagen? La imagen de la faz del rostro de Cristo. Vamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Y esta es una obra del Espíritu, dice el apóstol. Entonces, todo eso sucede ¿dónde? En ese camino que es nuevo, en ese camino que es vivo, en ese camino que es camino de perfección, en ese camino que es camino de vida. Pero hay algo muy interesante también acerca de este camino y de la necesidad que tenemos de ser guiados por él. Escribe aquí el proverbista en Proverbios capítulo 6 versículo 23, dice, porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara, ¿ok? Y la enseñanza es luz. El mandamiento es la lámpara, la enseñanza es la luz cuando son ministrados, ¿ok? Cuando el mandamiento divino, cuando eso que sale de la boca del Señor, ¿ok?, es enseñado por el Espíritu, entonces llega a ser luz en los corazones, ¿okay?, que lo reciben, que lo abrazan, que lo aceptan. Y esta luz tiene un efecto glorioso. Lo primero que esta luz hace es desnudar absolutamente todo, ¿okay? La luz es lo que manifiesta todo, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5 verso 13, cuando todas las cosas son desnudadas, ¿ok? Son puestas en evidencia por la luz. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, cuando este mandamiento a través de la enseñanza del Espíritu en nosotros llega a ser luz, entonces revela, desnuda, manifiesta lo que hay en nuestro corazón, ¿ok? Es como la espada aguda de dos filos que separa y que divide el alma del espíritu que es contrario al Señor, y entonces dice que llega a discernir tan profundamente que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, pero discierne claramente cuáles son las intenciones que hay en los corazones de los hombres. Entonces eso es lo que hace la luz, y cuando esa luz expone eso que hay en nuestro corazón, entonces experimentamos el juicio del Señor. Esos juicios de los que habló David
en el Salmo 19, que todos, absolutamente todos, son justos y que todos son verdad y que llegan a ser más dulces que la miel que brota del panal, ¿ok? Y que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, verdaderamente es amonestado con ellos. Claro, porque empezamos a experimentar esa separación interna que solo la produce la obra de su Espíritu en nuestros corazones, y entonces podemos ver claramente, se revela de una forma vivencial en el corazón, wow, lo que es la voluntad del Señor y lo que es contrario a la voluntad del Señor. Lo que hay en nosotros que es tinieblas, pero la luz también que está alumbrando. Y entonces allí el corazón se vuelve. El corazón allí tiene de parte de Dios, ¿okay?, la capacidad y el poder, ¿okay?, de dar la espalda a las tinieblas y de volvernos a esa luz, ¿okay?, a esa voluntad del Señor que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Sabes cómo se le llama eso en la Escritura? Se le llama una conversión. Ese es el verdadero proceso de ¿qué? De transformación. Vamos siendo cambiados desde el interior. Esto va mucho más allá, va mucho más profundo que simplemente yo aprender doctrinas o aprender una enseñanza o aprender unos textos bíblicos y armar de 2 o 3 textos bíblicos y sacar una doctrina y defender doctrinas. No, no, no. Esto no se trata de eso. Se trata de que se produce en el interior del corazón del hombre una real y verdadera transformación a la imagen de Cristo. A ver, en términos paulinos, lo que Pablo expone en 1 Corintios capítulo 15 del verso 45 en adelante. Cuando esto empieza a pasar verdaderamente en un corazón que está abrazando y que está recibiendo la luz del Señor, lo que está aconteciendo, amados, es que la imagen del primer hombre, o sea, la imagen de Adán, dicha imagen, aclaro, la hemos traído y todavía en muchas circunstancias la seguimos trayendo. Esa imagen empieza a perecer. Sí, esa imagen empieza a perecer. Es como un desgaste que se va dando. ¿Ok? Esa imagen empieza a ser crucificada en nuestro corazón. Empieza a ser desgastada, empieza a ser sometida. Esa imagen es la expresión natural que durante mucho tiempo hemos tenido del hombre adámico. Eso empieza a caer, eso empieza a perecer. Entonces, el gobierno interno que era contrario a Cristo en nosotros empieza a decaer, pero de la misma manera hay un nuevo gobierno que se empieza a levantar en el corazón. ¿Ok? Es el verdadero reino de Dios, que no es otra cosa, ¿ok?, que el gobierno de Cristo en nuestros corazones. Entonces, ese gobierno se empieza a levantar. Ese gobierno es total y completamente distinto, ¿ok?, a la naturaleza humana nuestra, o a la naturaleza terrenal nuestra, o a la naturaleza adámica nuestra. Este gobierno, para empezar, tiene otra vida. La vida divina, la vida Zoé, la vida increada. Tiene otra naturaleza, la naturaleza celestial. ¿Okay? Es decir, la justicia divina. ¿Okay? Tiene la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de guardar nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero una paz que también es capaz de gobernar nuestros corazones. ¿Okay? La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Ese reino también incluye un gozo inefable, el gozo del Señor, que llega a ser la verdadera fortaleza nuestra. O sea, que en medio de crisis, aflicciones, dificultades, retos, adversidades, hay un gobierno sustancial de Cristo en el corazón de nosotros que nos mantiene firmes en medio del día de la crisis, y cuando ha pasado eso, allí permanecemos en el Señor. ¿Ok? Entonces, en eso consiste realmente esa obra verdadera
de transformación en el creyente. ¿Okay? ¿Cómo eso se lleva a cabo, amados, cuando caminamos este camino? No cuando lo vemos de lejos, no cuando simplemente nosotros decimos, sí, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y la Biblia nos habla de este camino y nos lo describe de muchas maneras. Nos dice que es un camino de santidad, nos dice que es un camino de perfección, nos dice que es un camino de vida, nos dice que es un camino de justicia, nos dice que es un camino de juicio, nos dice que es un camino angosto, nos dice que es un camino nuevo, nos dice que es un camino vivo. Bueno, todo eso está bien, pero yo lo que he hecho al anunciar esas cosas es dar una descripción de ese camino. Mi pregunta es, ¿estoy conociendo ese camino? ¿Estoy caminando día a día ese camino de santidad, de vida, de justicia, de juicio, de perfección? ¿Estoy conociendo en la intimidad dicho camino? Porque para realmente conocerlo es caminándolo. Pero no puedo dar un solo paso por mí mismo. Tengo que ser guiado. Necesito al precursor. Necesito al guía interno que me ha sido dado. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Él es el que me puede guiar. Por mí mismo yo no soy capaz de recorrer ese camino. Bueno, de eso quiero hablarte un poco en esta mañana. Acerca de la importancia que debe tener en nuestras vidas el ser personas dóciles con el Señor. El aprender del Señor mansedumbre y humildad para rendirnos delante del precursor y del guía interno y ser verdaderamente guiados en este camino. ¿Ok? Porque recuerda, en eso consiste realmente nuestro trasegar por esta tierra. Es recorrer este camino. ¿Ok? Hacer un verdadero éxodo. Abandonar el Egipto espiritual de nuestros corazones y ir en pos de aquel que es el tesoro nuestro. El tesoro nuestro, que es la perla preciosa. La perla preciosa de gran precio. Ir en pos de aquel que es la verdadera levadura celestial, capaz de leudar completamente nuestro ser interior y llevarlo a la perfección y plenitud que solo es en Cristo Jesús. Aquel que es poderoso, poderoso para llevar a ser y llegar a ser su obra en nuestros corazones. Así es que, como la vez pasada lo compartí, esto se trata del gobierno de su espíritu en nuestros corazones. Amén. Y como ya lo he dicho, esta vida y gobierno es algo total y completamente ajeno a nosotros mismos. Ahora, partamos de esta base. Amados, nosotros venimos, ¿ok? De un tipo de vida y de un tipo de vivir donde lo que traemos es el señorío de nuestras propias voluntades. Lo que traemos es el señorío de nuestros propios deseos. Lo que traemos es el señorío de nuestros propios pensamientos. El señorío de nuestras propias ideas. En otras palabras, nosotros traemos muchos señoríos que han estado gobernando en nuestro corazón. Pero todos estos señoríos deben ser depuestos. Es decir, deben caer. Debe rendirse, todos deben rendirse completamente ante el único, real y verdadero señorío que debe gobernar soberanamente nuestros corazones. Y ese es el señorío del Espíritu del Señor. Ese es el señorío del Espíritu de Cristo. ¿Ok? En Mateo capítulo 3 vemos una declaración sumamente nutritiva de parte del Señor para nosotros. Mateo capítulo 3, versículo número 13. Y vamos a leer hasta el versículo número
17. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Claro, Juan se le presentó un problema complejo en medio de la situación, porque Juan está entendiendo la labor que le asignaron y que le mandaron a hacer. Así te la parafraseo de una forma rápida. A Juan lo manda el Padre, ¿ok?, a que bautice con agua, y que en medio de esa acción él va a hacer la presentación pública al pueblo de Israel del Mesías prometido. ¿Okay? Esa es la razón por la cual Juan bautiza con agua. Allí encuentra el bautismo en agua, la esencia de su ejecución, ¿ok? Sin importar todas las ideas, conceptos, opiniones, filosofías e imaginaciones nuestras acerca del bautismo en agua, pero en el Evangelio de Juan se expone claramente. Juan capítulo 1, ¿ok?, versículo 31, lo dice de manera simple, dice: y yo no le conocía, hablando Juan acerca del Señor, del Mesías, mas para que fuese manifestado Israel. Mas para que fuese manifestado Israel. O sea, Juan iba a hacerle una presentación pública al Mesías delante de todo Israel. Por esto, o sea, esta es la causa, por esto, esta es la razón, vine yo bautizando con agua. Entonces, además de eso, también sabemos que ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento, porque era el llamado que se estaba haciendo. O sea, vuélvanse a Dios, dejen ya lo que tienen, ¿okay? Una vida basada en ¿qué? Basada en ellos mismos, ¿okay? Una vida basada en el yo, por el yo y para el yo. Abandonen eso y vengan al Señor, vengan a Cristo, arrepiéntanse. El reino de Dios, el gobierno de Cristo ha llegado, está presente, ¿ok? Es hora ya de hacer un cambio, de dar la vuelta, ¿ok?, en un sentido sustancial e interno, para que abandonen ese tipo de vida que ustedes llevan y empiecen a experimentar una vida que ustedes nunca han conocido. Empiecen a experimentar un reino y gobierno que nunca han conocido. Empiecen a caminar un camino que ustedes jamás en su vida han podido caminarlo, porque no pertenece a esa vida natural que ustedes tienen, pertenece a una vida espiritual. Entonces, Juan está en esa realidad en la que él está operando y está bautizando a todo el que viene a él, ¿ya? Y los está exhortando: arrepiéntanse. Y ve que vienen a él, dicen muchos fariseos y saduceos, y les declara: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en otras palabras, no crean que simplemente venir aquí y simplemente ser sumergidos en agua, bautizados en agua y ya salir, ya eso resuelve el asunto para ustedes. No. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que él está diciendo es: señores, el arrepentimiento no se marca a través de simplemente un rito que nosotros hacemos. No. Para empezar, el arrepentimiento es un don de Dios que obra Cristo. Es un vuelco del corazón de vivir en el yo, por el yo y para el yo, a ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El arrepentimiento es algo muy, muy profundo. Tampoco es un acto, ¿ok?, que se ejecuta. Ya me arrepentí. No, el arrepentimiento es un proceso que vamos experimentando. Y ese arrepentimiento se va intensificando en nosotros en la medida que vamos experimentando la obra y gracia de Cristo en nuestros corazones. Cada día que más vueltos al Señor y más alejados, ¿ok?, de ese viejo hombre. Entonces, Juan, entendiendo todas estas cosas, cuando ve al Señor, de parte del Padre recibe: Él es el ungido, Él es el Mesías sobre quien veas descender el Espíritu de Dios, que desciende, ¿okay?, en forma de paloma y posa sobre él. Ese es el ungido, ese es mi hijo, ¿okay?
Entonces Juan tiene ese cuadro y dice, pero wow, ahora cómo yo lo voy a bautizar a él si él no tiene realmente nada de qué arrepentirse. Pero el Señor le declara y le dice, Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Okay? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso dentro de los parámetros, porque el Señor vino a cumplir la ley, no a abrogarla, estaba también establecido, ¿okay? que el sacerdote, antes de empezar su ejercicio sacerdotal, ministerial, debía ser lavado en agua. Pero además de eso, la razón por la cual a Juan lo enviaron a bautizar con agua, tenía que hacer la presentación del Mesías Israel. El Mesías iba a ser manifestado a Israel. Y Juan tenía que ser esa presentación pública y el Señor mismo sellar y garantizar aquello. Por eso hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Entonces le dejó. Y Jesús, que fue, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos y al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Okay? Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Hay algo que aquí se ve y va mucho más adelante que simplemente el cumplimiento de una ley ceremonial que estaba establecida. Creo que este cuadro se torna sumamente interesante porque es el mismo Señor haciéndole una declaración a Juan y haciéndole entender a Juan, Juan, yo no estoy aquí para hacer mi propia voluntad. Eso es así, o sea, yo no estoy aquí para hacer mi propia voluntad. Yo estoy aquí, Juan, para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Okay? Yo no estoy bajo el gobierno de mi propia vida. Yo estoy aquí sometido bajo el gobierno de mi Padre. Y estoy total y completamente sujeto, ¿okay? al Espíritu de Dios en cada aspecto. Así es que Juan, esto es lo que toca, esto es lo que sigue, esto es lo que hay que hacer. ¿Okay? Yo vine aquí ya bajo una dirección. Yo vine aquí ya bajo una voluntad. Y esa voluntad no es mi voluntad. Es la voluntad de aquel que me envió. Así es que, amados, es fundamental entender este principio para recorrer este camino. Por eso, todos esos señoríos que nosotros hemos traído, el señorío de nuestras propias vidas, el señorío de nuestras propias voluntades, el señorío de nuestros propios pensamientos, el señorío de nuestros propios deseos, todos esos señoríos independientes deben caer, total y completamente. Cualquier otra influencia que no sea la influencia, guía y dirección del Espíritu de Cristo en nosotros debe ser desechada, pero totalmente debe ser desechada. Y solamente Cristo debe estar gobernando por la fe nuestros corazones. Esa es la razón por la cual el bautismo que corresponde a este pacto nuevo y vivo es el bautismo que obra nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Juan habló de él. O sea, Juan dijo, bueno, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque ese es el bautismo que corresponde a este nuevo pacto. No era simplemente un rito, ¿ok? Como el bautismo en agua, no. Es un bautismo vivo. Es un bautismo de dos lados, de dos caras, de dos aspectos. Nota que no te estoy diciendo que son dos bautismos. No. Efesios 4 lo dice perfectamente claro, versículos 5 y 6. Que aquí tenemos una sola fe, un solo Dios y Padre, ¿ok?
y tenemos un solo Señor y tenemos un solo bautismo. Pero este bautismo tiene dos aspectos. ¿Ok? Es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo que mata, pero a la misma vez es el bautismo que vivifica. Qué precioso. Es el bautismo que limpia la era del Señor. Es el bautismo que establece la voluntad reinante de Cristo en nuestros corazones. Es el bautismo que hace crucificar en nosotros una naturaleza, pero es el bautismo también que levanta una nueva naturaleza en nuestros corazones. Es el bautismo que nos permite despojarnos o desvestirnos del viejo hombre, pero también es el bautismo que nos permite vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tristemente, a través de los años, nosotros hemos puesto solamente la intencionalidad en un solo aspecto de este bautismo. Te lo digo porque durante años lo enseñé y lo prediqué de esa manera y todavía lo sigo viendo. En mucha gente que empezamos juntos con este camino, empezamos juntos en este caminar, pero que tristemente veo hoy que simplemente se han quedado con un solo aspecto de este bautismo. Es el aspecto que vivifica, pero no es el aspecto que mata. es el aspecto de la resurrección, pero no el aspecto de experimentar una muerte y sepultura. ¿Ok? No de negarla, porque se habla de la muerte y de la sepultura. ¿Ok? Pero se habla de eso como un hecho consumado en Cristo y consumado en nosotros, y solo se ve el otro aspecto. Pero tristemente esto ha conllevado una realidad, y es que hay poca formación de Cristo en los corazones. Hay poca transformación verdadera a la imagen del Hijo en nuestros corazones. Se ve poco gobierno reinante del Señor en nosotros. Es muy escasa la guía del Espíritu en los corazones. La razón, porque tenemos que experimentar este bautismo en sus dos aspectos. Algo en nosotros tiene que morir y algo en nosotros tiene que ser vivificado. Eso no puede ser teórico, eso tiene que ser una experiencia viva, real, vivencial en cada uno de nuestros corazones. Aquella expresión del apóstol Pablo es mucho más que una expresión, es la sustancialidad descrita, ¿ok? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amados, eso no es algo teórico que yo me lo imagino. No. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque yo estoy experimentando esa muerte en mi propio corazón, la muerte a mi propio yo, la muerte a mis propios pensamientos, la muerte a mis propios deseos, la muerte a mis propias intenciones, la muerte a mis propios sueños, la muerte a mis propios anhelos, la muerte a mi propia voluntad. Yo estoy conociendo la espada de dos filos que está cortando y que está separando en mi propio corazón lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que pertenece a lo de abajo con lo que pertenece a lo de arriba. Estoy experimentando verdaderamente lo que es negarme a mí mismo, tomar la cruz diaria y seguirle. Entonces, como te decía, tristemente la mayoría lo enfocan como algo teórico, ¿ok? Que lo afirman, pero de yo colocarlo como algo teórico y afirmarlo y predicarlo y gozarme en eso, es una cosa, pero llegar a la experiencia y a la vivencia de eso en el corazón es otra. Lo primero no cambia, lo primero no transforma, lo primero no forma a Cristo en el corazón, lo segundo sí. La realidad verdadera, sustancial y experimental de Cristo en el corazón, sí, eso sí es total y completamente diferente. Entonces, amados, esa es la razón, volviendo
al punto central de la enseñanza, necesitamos ser rendidos. Necesitamos recibir con humildad y mansedumbre esta palabra de vida, este verbo eterno en el corazón, esta guía del precursor. ¿Para qué? Para caminar este verdadero camino. Y en este verdadero camino, escúchame, vamos a perder algo y no es negociable eso. Y vamos a experimentar la pérdida de nuestras propias vidas. El asunto es que así como experimentamos la pérdida de nuestras propias vidas, también experimentamos la gloriosa vida de Cristo en nuestros propios corazones. O sea, el problema nuestro es que nosotros queremos la perla de gran precio, pero queremos conservar todo lo que tenemos. Ese es el problema. El problema nuestro es que nosotros queremos el tesoro, ¿ok? Pero queremos conservar todas nuestras posesiones. Y por favor, entienda. No estoy hablando en términos naturales, ni estoy hablando en términos terrenales. Nuestros verdaderos ídolos, nuestros verdaderos becerros de oro, no están afuera. No están afuera, están dentro en nuestro propio corazón. Eso es lo que el Señor quiere tratar con nosotros. Hasta que nosotros no tengamos esa realidad obrando en nuestro corazón, amados, seguiremos estancados. Seguiremos con un evangelio de dichos, de frases, de conceptos, de opiniones, de definiciones, de eslogan que ahora están muy de moda. Pero eso no producirá ningún cambio real y verdadero en el corazón. Necesitamos ser gobernados por el Espíritu. Pero para ser gobernados por el Espíritu y guiados por el Espíritu, necesitamos rendirnos a la luz del Espíritu que alumbra en nuestros corazones. Quiero mostrarte algunas experiencias que el Señor tuvo. Y cómo en esas experiencias que el Señor tuvo podemos ser ministrados. ¿Pero ministrados para qué? Bueno, ministrados para seguir sus pisadas y llegar a ser nosotros también gobernados por el Espíritu. Y no manejar un evangelio de cosas automáticas e instantáneas e imputadas, donde leemos esto y así como el Señor lo vivió así, así yo también lo vivo. No es así yo también lo vivo. Es que tiene que llegar a ser real. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Cualquiera que pueda escuchar en primera instancia una declaración de este tipo, podría hasta llegar a pensar, oye, qué interesante. ¡Wow! Mira esa opinión que están dando mis hermanos. Parece bastante atractiva. Me están diciendo que me vaya para Judea para que también los discípulos vean las obras que yo hago. Y además de eso me dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Pues claro, ¿quién quiere darse a conocer y hace algo en secreto? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Ok? Aparentemente, lo que ellos estaban considerando y los principios que estaban tirando sobre la mesa, oye, tenían como cierta lógica. ¿Ves? Esto pareciera que es así como ellos dicen. Pero qué interesante, el 5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. O sea, el Señor conocía verdaderamente el corazón. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Quiero hacer hincapié aquí. Ellos estaban juzgando según
las circunstancias naturales que estaban presentes. ¿Ok? Tú quieres darte a conocer. Hay una fiesta súper relevante entre los judíos, la de los tabernáculos. Sube a Judea, manifiéstate, haz tus obras y allí la fama, wow, la fama crecerá abundantemente. ¿Eso es lo que quieres? Ves y hazlo. La respuesta del Señor: señores, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En otras palabras, ustedes siempre están para lo que las circunstancias les presenten. Ustedes siempre están siendo guiados por las cosas de abajo. Ustedes siempre están siendo guiados de acuerdo a cómo esté soplando, ¿ok?, el viento natural. Pero mi tiempo no es así. Mi tiempo no es guiado si la circunstancia es favorable o si no es favorable. Mi tiempo es guiado por el Espíritu de Dios. Yo soy direccionado bajo la voluntad del Padre, no bajo la voluntad de los hombres. Amado, ¿cuánto debemos aprender de nuestro precursor y nuestro guía interno? Qué interesante sonaba eso, ¿eh? Pero cuán alejado estaba también de la verdad que es en Cristo Jesús. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Al mundo no les gusta, para nada les gusta cuando se testifica que las obras de ese mundo son malas. Y hoy tenemos tristemente, wow, una mentalidad tan crítica, o sea, tan enferma en muchos creyentes, que lo que quieren es que el mundo esté complacido con ellos. ¿Ok? Pero un verdadero creyente que esté amando la voluntad de Dios nunca será amigo del mundo, ni nunca tendrá el favor ni la complacencia del mundo. Antes, por el contrario. ¿Ok? Así es que esta es la conclusión del Señor. Subid vosotros a la fiesta. Si tanto quieren fiesta, suban ustedes. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Eso es ser direccionados por el Espíritu. Eso significa caminar en la voluntad de Dios. No por lo que el montón diga. No. Por lo que Dios dice. Por lo que el Espíritu de Dios dice. Y estaba meditando y considerando en lo interesante que esto resulta ser, porque cuando vemos en los dos Adán, vemos una operación total y completamente contraria. Primer Adán se encontraba en el paraíso, se encontraba en el jardín del Edén, un jardín que puso Dios, lo puso Dios, el jardín del placer. Basta con que leamos nada más Génesis capítulo 2 y vamos a ver lo provisionado que se encontraba dicho jardín. ¿Ok? Había un río, se repartía en 4 brazos, regaba aquel jardín. ¿Y qué no había, amado? Oro, bedelio. Ahí había de todo. En ese jardín del placer no faltaba absolutamente nada. Entonces, ¿cómo eran las circunstancias que estaban rodeando al primer Adán? Yo te digo una cosa, más favorables que todas esas circunstancias que estaban allí, no pueden existir ninguna otra. Todas las mejores circunstancias favorables estaban allí. Solo se le pidió: come de todo árbol que esté en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comas de él, mueres. Mueres. Entonces,
come del árbol de vida, ¿ok? Para que nutras y alimentes tu alma, tu ser interior. Come de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, para que nutras tu hombre exterior. Uno para nutrir el hombre interior, el otro para nutrir el hombre exterior. Eso es lo que proviene de mí, esa es mi voluntad y ese es mi deseo. ¿Qué hizo? Desobedeció. Comió del fruto del árbol que no debía comer. Pero esta es mi meditación. El primer Adán, bajo todas las condiciones extraordinarias y favorables que tenía, desobedeció a Dios. El postrer Adán es llevado por el Espíritu al desierto. En un lugar inhóspito, el desierto. Y allí, bajo esas condiciones de desierto, mire lo que pasa. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Me encanta esa expresión. Después. O sea, él no tuvo hambre en el día 14. Ni tuvo hambre en el día 25. Ni tuvo hambre en el día 31. Porque cuando se opera bajo la dirección del Espíritu de Dios, se opera en el ámbito de arriba. ¿Ok? Como la comida que comió Moisés y lo sustentó por muchos días. O la de Elías y lo sustentó por muchos días. Que esa es la operación de caminar bajo la dirección del Espíritu. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Ahora, bajo esa condición de desierto, con un hambre, ¿ok? En él, dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¡Wow! Y el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguió el tentador tentándolo, ¿ok? Y el Señor siempre tuvo esa palabra, ese discernimiento, esa sabiduría y esa obediencia al Padre. Miren cuán diferente, mis amados. El primer Adán, bajo las mejores condiciones, las más favorables, desobedeció al Padre. El postrer Adán, bajo las condiciones inhóspitas, críticas, adversas, de gran necesidad, obedeció al Padre. La obediencia que es ministrada por el Espíritu del Señor en nuestros corazones, amado, nunca se deja influenciar por las condiciones terrenales, externas o naturales. Esa obediencia no responde a la circunstancialidad. Esa obediencia no responde a si las condiciones están de una manera o si las condiciones están de otras. No. Esa obediencia responde a la guía y a la dirección del Espíritu del Señor. Qué atractivos resultaban ser aquellas opiniones y aquellos conceptos de sus hermanos para seducir al Señor con el éxito ministerial y personal y ganar importancia e influencia. Pero el Señor no se dio ni un milímetro ante tales opiniones y conceptos, porque estaba total y completamente entregado a la guía y a la dirección del Espíritu. Lo mismo pasa en Mateo 16, cuando le cuenta a sus discípulos las cosas por las cuales él tenía que pasar. Y lo dice de esta manera. Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces dijo a sus discípulos, como diciendo, nunca vayan a imitar ese proceder que Pedro ha tenido en este momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué interesante. De un lado, de otro lado, el Evangelio está lleno de todas esas vivencias y experiencias del Señor Jesús. Pero venían de un lado y venían del otro lado influencias que querían afectarlo para que él hiciera lo que ellos querían que él hiciera, para que él operara de la manera como a ellos les parecía que él debía de operar. Y si tenían que apelar al éxito de la causa, apelaban al éxito de la causa. Y si tenían que apelar a la supervivencia de él mismo, entonces apelaban a la supervivencia de él mismo. No es posible que esto te acontezca. No, esto no podemos permitirlo. Amado, de muchas formas, de muchas maneras, muchos se querían interponer. Aún los más cercanos se querían interponer para que el Señor hiciera conforme a ellos les parecía. Pero el Señor jamás cedió ni un solo milímetro a su principio rector, la guía del Espíritu de Dios. Eso significa estar bajo la unción. Eso significa estar bajo la unción, total y completamente comprometidos al gobierno soberano del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Esa es la realidad. Por eso lo encontramos decir en Juan 8:29, nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. O lo que leemos en Juan capítulo 5. Vamos a mirarlo. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 12, versículo 46. Dice así, hasta el 50. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso mismo lo encontramos, amados, en Juan 14, versículo 10. El Señor estaba plena y completamente comprometido con el gobierno soberano del Espíritu de Cristo en su corazón. Ahora, el punto es este. El punto es este y ya con esto vamos a terminar en esta mañana. Qué maravilloso es escuchar estas descripciones del Señor. Qué lindo, qué precioso ser gobernados por su Espíritu. Qué maravilloso estar rendidos para poder ser guiados. Sí, claro. Ahora sé y conozco
que tengo un guía interior, el Espíritu de Dios, para que Él verdaderamente me direccione en cada paso. También sé que la obediencia que es ministrada por el Espíritu del Señor en mi corazón, por esa obra de gracia en mí, es una obediencia que no se deja llevar por las circunstancias que estén presentes, ni favorables ni desfavorables. Como dice el escritor en Eclesiastés, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará. El que está siempre pendiente a ver cómo es que están las cosas, cómo es que las cosas van, cómo es que el ámbito natural se mueve para yo moverme. No. Esto es la guía y la dirección del Espíritu. Pero el punto es este, amado, esto lo podemos llegar a saber, lo podemos llegar a conocer. Nos gozamos y nos alegramos. ¡Qué maravilloso! Pero una cosa es conocer esto, gozarme con esta enseñanza. Una cosa es aprender esta enseñanza, repetir esta enseñanza, sacar escritos en Facebook, vamos a escribir esto, en WhatsApp, vamos a escribir esto, en Twitter, vamos a escribir esto, vamos a hacer unos afiches y vamos a presentar una publicidad de estas verdades en las redes sociales. Amado, una cosa es eso y otra cosa, llegar a experimentar internamente en nuestros corazones el gobierno soberano del Espíritu de Cristo. Es otra cosa. Y lo que Dios desea es eso. Las enseñanzas y las predicaciones de hombres y mujeres temerosos del Señor que anuncian las palabras de Dios guiadas por el Espíritu de Cristo, no es para que nosotros nos quedemos simplemente en esas enseñanzas y en esas predicaciones y nos gocemos y nos alegremos y las aprendamos y las repitamos y las prediquemos y ya. Y qué bonito esto. No. Todas estas enseñanzas y todas estas predicaciones de hombres y mujeres que Dios tiene alrededor de este planeta, que verdaderamente están sometidos al Señor, son anuncios de las verdades de Dios. Son como unas flechas que se lanzan, pero indican un objetivo, indican una meta. ¿Sabes cuál es la meta? Llegar a la experiencia real y vivencial de Cristo en el corazón, llegar a vivir cada día bajo el gobierno real del Espíritu de Dios en nosotros. De eso es que se trata. Si se tratara simplemente de oír todas las enseñanzas, de aprender las enseñanzas, de estudiarme las enseñanzas, después de ir y repetir las enseñanzas y memorizar las enseñanzas y creer que eso es el Evangelio, amados, estamos perdiendo el tiempo. El Evangelio es mucho más. El Evangelio es mucho más que la predicación y mucho más que el anuncio. El Evangelio es la palabra viva, el poder de Dios que tiene como meta salvar el corazón de todo aquel que cree. ¿Y sabes qué implica eso? Transformarnos a la imagen de aquel que nos creó, llegando a ser testigos de Cristo a todos los hombres, siendo una manifestación de la verdad en nosotros y luego por medio de nosotros como instrumentos en las manos del Señor. Bueno, mis amados, agradecer al Señor, amor mío, por este tiempo y esta oportunidad que el Señor una vez más nos ha dado, nos ha brindado, y
solamente con la expectativa y el deseo de que cada día podamos verdaderamente tener corazones rendidos y dispuestos para abrazar esta luz, esta verdad, esta sustancia de Cristo, y que ella llegue a ser el gobierno vivo en nosotros. Amén. Amén, mi amor. Damos gracias al Señor, a cada uno de los que ha conectado hoy, mi amor, para compartir con nosotros su preciosa palabra. Dando gracias al Señor por este camino nuevo y vivo, que como nos recordabas ahora, hay que recorrerlo, hay que caminarlo. Amén. Una cosa es que nos lo cuenten, que nos cuente otra persona la experiencia, y otra cosa es experimentarlo. Así es. Qué hermoso. Así es. Es el plan y propósito de Dios que vivamos cada día bajo el gobierno de Cristo. Y es necesario recorrer el camino para ir experimentándolo, ir siendo entrenados en Así obedecerlo, Así en es. oír su voz. Es necesario entrenarnos una y otra vez en seguirlo, en obedecerlo. Es un proceso Es un formativo. proceso formativo para ser guiados por él. Un Entonces discipulado vamos intencional. aprendiendo, sí, a rendirnos. Así es. Y Él nos va discipulando constantemente, diariamente. Así es. Nos vamos aprendiendo a rendirnos y a ser guiados por el Espíritu de Dios, por Así la es. guía que está puesta por Dios en nuestro corazón. Amén. Y que ha sido diseñada por Él Amén. para guiarnos cada día. Así es. Gracias, bendecidos a cada uno de los que hoy pudo conectarse. Gracias damos al Señor por la guía del Espíritu de Dios en sus corazones. Así es. Damos gracias al Señor por el camino nuevo y vivo que es Cristo, que vamos todos recorriendo. Recuerda que nuestro corazón debe ser cada día mucho más tierno, Así mucho más noble, manso, presto, Amén. para oírlo y obedecerle. Así es. Les damos gracias al Señor por sus vidas. No es tiempo de mirar las circunstancias. Así No es tiempo de mirar lo externo. No es tiempo de mirar lo temporal. Creo que la vida del Hijo de Dios en todo tiempo, mi amor, Amén. es Así para ver a Dios, Así para es. oírlo, para ser por Él enseñados, para Así es. mirarlo a Él en todo tiempo y constantemente. Amén. La Así vida eterna, Cristo, el gobierno de Dios que nos ha sido dado. Así es. Gracias, los declaramos bendecidos Amén. en Cristo Jesús. Declaramos ese gobierno de Dios en sus corazones cada día mucho más evidente. Les agradecemos si comparten Amén. esta palabra. El mundo ahora y siempre habrá gente con sed Así es. de la palabra y hambre del pan de vida, porque Él ha sido dado a todos los corazones. Así es. Entonces esta es una oportunidad, compartir la palabra de Dios, compartirla en las redes sociales, la puedes compartir en WhatsApp, la puedes compartir en tu Facebook, y aquel que te pregunte, darle tiempo, y aún al que cuando ores y el Espíritu de Dios ponga en tu corazón a alguien, compártele de la Así vida es. de Cristo, de este gobierno precioso. Gracias, Así mi es. amor. Bendecidos. Amén. Les amamos. Los Les invitamos amamos, amados. mañana a las Así 7:30 por Zoom. Se pueden Así es. conectar. Pueden pedirnos también la clave y el ID. Miércoles 7:30 y los viernes 7:30 las mujeres. Amén. Fuerte abrazo a todos.